Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta 13ª sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura. Hoy siendo 15 de noviembre del 2024, vamos a dar inicio a esta sesión y hoy me complace tener de invitado a un gran amigo, un gran arquitecto, el arquitecto Abraham Cota Paredes. Muchas gracias, Abraham, por visitarnos, por acompañarnos estos días. Estamos muy contentos de la plática que tuviste y que nos regalaste el día de ayer, así como todas estas grabaciones de todo el contenido que pudiste llevarte de la ciudad de Jalapa, de amigos y de colegas. Buenas tardes, arquitecto Joel, y pues buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer la semblanza del arquitecto Abraham Cota. Es una semblanza mucho más grande, pero nos hicieron el favor de recortarla. En el 2008 se titula como arquitecto por la Universidad de Guadalajara. En el 2011 obtiene la beca de Navarra Talento Internacional. En el 2012 finaliza y obtiene el título de Máster en Diseño y Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra. En el 2014 establece su práctica independiente formando Cota Paredes Arquitectos. En el 2015, Casa para ver al cielo, es obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. En el 2016, Abraham Cota Paredes es incluido en el Architects Directorio de la revista europea Wallpaper, una selección de 20 oficinas emergentes de arquitectura alrededor del mundo. Y en el 2017 participó en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en la ciudad de Pamplona, España. Se presentó como ponente en el Colegio de Arquitectura de Cataluña y en el mismo año proyecta la Casa La Cueva. Es la obra seleccionada en la Bienal también de Arquitectura Jalisciense. En el 2018, La Cueva forma parte de la exposición de proyectos en Young Architects en América Latina, concurso colateral de la Bienal de Venecia, y es acreedora mención honorífica. Su obra ha sido publicada en diversos medios digitales alrededor del mundo y en revistas de arquitectura y diseño en Australia, Ecuador, Inglaterra, Polonia, China, Corea del Sur y México. Pues muchas felicidades, Abraham. Muchas gracias a todos y cedo la palabra al doctor Joel Olivares. Bien, eh, desde el punto de vista de teoría de la arquitectura, cuando, cuando aparece dentro de un movimiento, aparece una clasificación nueva, como en este caso la arquitectura introspectiva, eh, lo que nos abocamos a analizar básicamente es la razón. O sea, la razón, o sea, por qué viene de esa manera, dónde se circunscribe y cuáles son sus antecedentes, ¿no? Sea del grupo que la genera y el aspecto particular con el que se enfoca, ¿no? No se trata de hacer un examen, por supuesto, sino se trata de encontrar esas razones y sobre todo viéndolas, comprobándolas con la obra. Y entonces, dependiendo de la obra, es como buscamos los antecedentes. Como explicabas ayer, el tema de la arquitectura es un movimiento cultural, totalmente, ¿no? Entonces, como es un movimiento cultural, cada arquitecto expone, no en una galería, sino en la ciudad, y son muchas personas las que hacen la interpretación, que sepan o no de arquitectura, pero hacen su interpretación, a veces por empatía, a veces como solución, y muchas veces como entender esa intencionalidad. Eh, Lo que nosotros, desde el punto de vista de la academia, lo que evaluamos es la calidad de la obra. O sea, que realmente sea una obra de calidad en la cual nosotros podamos disertar, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer para entender de qué va la arquitectura introspectiva, ¿no? Adelante. Bien, dentro del tema de doctorado que hice de investigación, eh, que básicamente fue sobre el lenguaje de la arquitectura desde el punto de vista de la semiótica,
hice este ejercicio en este periodo de 1996 al 2004, cuántos movimientos había de arquitectura contemporánea que se podían describir como movimientos de cada uno, ¿no? Y encontré estos 6 movimientos, ¿no? La particularidad de estos 6 movimientos, que aunque parezcan contradictorios, tienen una misma razón, que es la referencia. Y de lo que va es básicamente el tema de que la razón y el, más bien lo que mueve a hacer el posmoderno con relación al moderno es el recuperar esa referencia al pasado, ¿no? Para poderla reinterpretar con nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, por eso se va hacia el clásico, por eso se va a la etapa primaria del Corbusier con el tardo moderno, por eso se genera todo este movimiento de high-tech, de tecnología, que sus antecedentes son el estructuralismo, etcétera, etcétera. Y el deconstructivismo, en este caso el deconstructivismo y el minimalismo son dos movimientos que son muy paralelos, opuestos, pero tienen el mismo fin, que es la contestación hacia el caos de la ciudad. Uno haciendo del caos orden y el otro de la arquitectura del silencio, ¿no? Entonces, esa es básicamente la propuesta desde el punto de vista del enfoque, ¿no? Y el último que se dio es el maximalismo, que proviene del deconstructivismo, pero tiene una intencionalidad básicamente de trabajar los interiores, ¿no? O sea, capas y capas y capas como las muñequitas estas de japonesas, digo, perdón, rusas, ¿no? Que abres una capa y otra capa. Entonces, eso básicamente es lo que se hace el maximalismo, ¿no? Entonces, en base a estos 6 movimientos, había otros que en ese momento le llamé la otra arquitectura, que no lo pude ubicar como un movimiento, digamos, formal, por decir estilístico, pero no es estilístico, es formal, ¿no? Entonces, ¿qué es la arquitectura enterrada, la dosada, la bioforma, la bioclimática? Y entonces, lo que significa, bueno, la ecológica, la expresiva, la de significado y la de metáfora, ¿no? Entonces, en ese momento no pude entrar a definir cada uno de estos movimientos, pero en la actualidad es básicamente el enfoque de la arquitectura siglo XXI, ¿no? O sea, significa que a partir de, sí, en términos generales, está el moderno que se desarrolla, pero se conflictúa con el movimiento neoclásico, ¿no? O sea, rompe con toda la tradición histórica de la arquitectura y se genera una revolución, niega la arquitectura neoclásica, ¿no? Se hace este periodo de casi 50 años del movimiento moderno, hasta 1970, pero se diluye, ¿no? En una serie de lenguajes y antilenguajes, hasta que aparece el posmoderno, que es el que va a recuperar ese vínculo con el pasado, ¿no? Y el pasado es cualquier pasado. Es decir, el pasado es simplemente el del año pasado, el del anterior, ¿no? O sea, el pasado no es a siglos, ¿no? Sino es... Y casi todos tienen que ver con Le Corbusier. Y eso básicamente es el trabajo de hice de tesis, ¿no? Y cómo funciona en la parte de abajo es que puede haber tardomodernos con, con bioformas, o sea, hay una serie de mezclas. Entonces, lo que va a pasar es que la arquitectura se maneja como una multitud de capacidades de expresión. Y en el tema que nos aplica va hacia 2 puntos, o bueno, esos 3 puntos que están allá, que es expresiva, es fenoménica, ¿no? Y es metafórica. En esa área es donde se va a desarrollar este enfoque de arquitectura introspectiva. Bien, para
ver el tema, primero circunscribirlo, tu obra con relación al minimalismo, a cómo se origina, ¿no? Con tres áreas dentro del arte, que es el suprematismo, el constructivismo, por supuesto, el arte abstracto y el arte conceptual, ¿no? Cada uno de ellos tiene un enfoque distinto y va desde principios de siglo más o menos hasta los años 60, cuando aparece básicamente como en el arte el concepto de minimalismo, ¿no? Y el minimalismo, si bien utiliza recursos como proviene del arte abstracto, este, pues lo que hace básicamente es trabajar el objeto en sí, no referente no retórico, no nos va a decir, no es una pintura que nos ofrezca un paisaje o nos ofrezca un personaje, nada, sino simplemente el objeto en sí, ¿no? Por eso simplemente la geometría o simplemente la intencionalidad, por ejemplo, la ruptura en una pintura, ¿no? Y en el caso o sea, pasa de la pintura a, a la escultura, pero se hace completamente en función de un material y de una tecnología, ¿no? Por ejemplo, el acero, o la escala, pues me parece ya una escala arquitectónica, o un material, por ejemplo, el concreto, visto, ¿no? Las cajas, ¿no? En arquitectura, este aspecto de arquitectura introspectiva, podríamos haber puesto un ejemplo, lo más antiguo, que para mí es el Panteón Romano, ¿no? Que es todo interior, ¿no? O sea, el exterior no tiene implicaciones, salvo el pórtico, pero es realmente todo interior. Y su único iluminación y ventilación es el óculo, ¿no? Pero también es fenoménico, ¿no? Porque el óculo es un rayo de luz que se mueve escenográficamente, ¿no? Durante el día, y si llueve cae el agua. O sea, tiene ese vínculo porque es un edificio metafórico, representa el universo, ¿no? Y el día, la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el tema que nos aplica, que básicamente como referencia del posmoderno al moderno, es Wright con la casa estudio, donde la casa realmente son dos cubiertas que se interceptan de dos aguas, muy triángulo equilátero, ¿no? Es la primera obra de él, o sea, que hace como él. Y la segunda es donde aparece esta bóveda en el interior. Es decir, no te esperas que en una segunda planta de repente haya un salón. Y ese salón básicamente es el salón de juegos de los niños. O sea, no, digamos, es la síntesis de la casa, es la familia, y entonces es la zona familiar, lo que es espectacular en dos niveles, ¿no? Y con un ambiente que no te esperas de una casa de dos aguas, o sí, de aguas, como la que vemos en la fachada, ¿no? Y el otro punto es eh, las oficinas de Johnson. La solución, es decir, en lugar de meterlas en cajas como se hacen en las oficinas, ¿no? La hacen en el patio, ¿no? O sea, las oficinas, digamos, de la mayor parte de las secretarias de la fábrica Johnson, le hacen un patio y este patio lo techan con una cubierta de vidrio y con estas columnas que no parecen columnas. Entonces, cambia el sentido, ¿no? De la sensación del espacio. Un espacio que es de trabajo lo hace pues, realmente metafórico, ¿no? Porque en New Forest estás en el interior pues de un lago de agua, ¿no? O sea, un charco de agua, ¿no? Entonces, queda pues un edificio significativo, un edificio espectacular y de sensaciones espaciales que van a iluminarse depende la hora del día. Le Corbusier, como te decía, va a ser siempre un referente para el tema del minimalismo y de la arquitectura, en este caso introspectiva,
porque en esta casa de Villa Roche, que es un lote muy interior, se hacen dos casas, y entonces no tiene, digamos, no tiene acceso a la fachada, y entonces la resuelve a través de esta triple altura, ¿no? Entonces hace este gran patio y con los pasillos o los puentes y el vitral, resuelve este espacio, digamos, el centro de la casa es ese gran espacio, ¿no? Como, como interior. Igual Villa Saboya, que es básicamente, hace la casa en un solo nivel, y en el centro de la casa, porque realmente es una L en la casa, lo demás es patio, es una terraza, y por afuera nos presenta un volumen completo, pero adentro básicamente son pues esas dos terrazas, y se ve la rampa para subir a la azotea y crear esas dos terrazas, ¿no? Pero contenidas, digamos, está dentro de un terreno muy grande, está en la parte central, no tiene problemas de intimidad, ¿no? Pero sí digamos, de una posición privilegiada como panorámica con relación a todo el terreno, ¿no? Y la casa Crochet que hace en Argentina también está enfrente a un parque, pero la casa la pone atrás, ¿no? Entonces pone esta malla, que para mí es el principio del tardomoderno, porque crea un artificio como fachada, un edificio que no es edificio, o sea, claro, el consultorio lo tiene ahí en el segundo nivel, pero lo que es interesante es cómo maneja los niveles y sobre todo dos elementos que son las dobles alturas, digamos, la casa parece de 3 niveles, ¿no? Sin embargo, en el interior tiene dos dobles alturas, entonces son 4 niveles. La casa sería la parte de atrás de lo que se ve en el lado derecho. Entonces, se genera dentro de lo que es la casa y lo que es el frente una terraza. Y aquello que es lo que se ve en la parte de abajo, pero hoy mañana precisamente revisando estas imágenes de Le Corbusier, me topo con aquella casa que yo no conocía, se llama casa no sé si se llama por ahí, Julián Martínez, está en Argentina también, es un proyecto que él hace y realmente como minimalismo tiene todos los elementos que actualmente se podrían llamar como minimalistas, ¿no? Donde tiene todo, es una casa que tiene un gran frente como terreno y entonces deja toda la vidriera y deja todo el volumen casi como un cubo. Y una cosa bien interesante es que el cilindro que sirve para subir de la planta baja, perdón, de la planta terreno a la planta baja de la casa, y para pasar a la tercera se genera una escalera, ¿no? De forma de caracol. Entonces, lo que está produciendo es un efecto de transparencia. Es una deformación como transparencia, ¿no? Para el tema esencial de minimalismo, siempre se le ha dado, digamos, el punto de partida a Mies van der Rohe. Cuando se habla, cualquier texto que habla sobre minimalismo, dicen, pues menos es más. Bueno, en principio es una frase de Peter Behrens que él la expresa en el taller y expresa cuando Mies le hace una propuesta de una fachada, ¿no? Y le dice, oye, pues sí, pero pues, aquí hay que quitarle cosas y menos es más. Mies van der Rohe lo utiliza como emblema y le da un sentido, ¿no? Pero este sentido que tiene el menos es más es desde el punto de vista funcionalista. Significa es que la arquitectura no tiene que ser decorativa, sino tiene que ser eficiente. Y esto es un principio de eficiencia, ¿no? Este concepto, ¿no? Y cuando nosotros vemos el pabellón de Barcelona, que sí tiene elementos que actualmente se utilizan en el minimalismo, como es el muro de travertino, los vidrios esmerilados,
la casi eliminación de la estructura, porque aquí la hace cromada, ¿no? Los planos, la composición de los planos, que es geométrica, ¿no? Constructivista, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, lo que está produciendo esta composición, que es abstracta, que es geométrica, está interpretando a Wright con la Robbie House, porque él hace una exposición en 1910 en Berlín, ¿no? Y presenta esa perspectiva, ¿no? Que elimina la idea de que es una casa de 2 aguas o de 4 aguas y parecen los planos, ¿no? Entonces de ahí sale todo este concepto de espacialidad que se va a utilizar como emblema en el movimiento moderno. O sea, es una caja o son un concepto de espacialidad. Pero para entender la diferencia entre un funcionalismo geométrico abstracto, llamémoslo de esa manera, y insisto, como antecedente del minimalismo, ¿no? Con un minimalismo de Jean Nouvel en la Fundación Cartier. De lo que trata el minimalismo básicamente es un efecto de transparencia en este caso, donde el edificio es muy corto y se amplía con relación a 3 pantallas que tiene, 2 al frente y una en la parte de atrás. Pero estas pantallas son de vidrio, tienen un material, tienen óxido de cobre, y en la noche, o sea, con la luz del sol, empiezan a dar reflejos que hacen que la luz sea la protagonista del edificio. Eso es básicamente digamos, el minimalismo no es solamente la sencillez de la obra, sino los efectos. Por eso es complejo, ¿no? Los efectos perceptivos, tanto del exterior como del interior. Y es ahí donde podemos, digamos, fundamentar este tema de arquitectura introspectiva. Y bueno, para aterrizar con este tema para mí ya la arquitectura minimalista como tal, el referente es Barragán. Y Barragán con la Casa Estudio, donde le dan digamos, en la parte de atrás a la fachada, la hace inclusive toda gris, ¿no? Y sin pintar ni nada, o sea, en un barrio obrero, pero hace la casa dejando el máximo para el jardín. En la planta no aparece el estudio que está junto y que se conecta, pero a él lo que le interesa básicamente es toda la parte interior de disfrutar este jardín como un bosque, ¿no? Y bueno, sabemos que Barragán tuvo bastante contacto con este pintor, perdón, Chucho Reyes, exactamente. Y, y entonces digamos, su casa es una escenografía, ¿no? O sea, las alturas no corresponden a una casa eh, pues de 2 o de 3 recámaras. Y, y bueno, tiene muchos aspectos del tema con el manejo de la iluminación. Como te explicaba, tiene más o menos 17 conceptos de iluminación contra 5 colores que utiliza, ¿no? Aquí es donde Matías Gates, que trabajó con Luis Barragán, en esta obra del Museo del Eco, donde hace un planteamiento de lo que es la arquitectura emocional. Y para mí esa sería la conexión entre lo que sería minimalismo con la arquitectura emocional para la arquitectura intuitiva. ¿No? Y entonces, pues vemos la ventana, vemos el símbolo, vemos la geometría básica. Recordemos que él viene de la parte alemana o de la parte de esta zona alemana, que aunque no estudia en Bauhaus, pero sí tiene toda la formación, sobre todo escultórica.
y la interpreta pues con toda una maestría, ¿no? De sentar las bases de lo que es el minimalismo. Ahora, no se puede llamar minimalista porque el minimalismo en la arquitectura aparece hasta en los años 70. Bien, aquí tenemos otro referente que sería el Luis Kahn, en el Instituto SAL. Él toma la referencia y más le pide la asesoría a Barragán para hacer este efecto de, del manejo del agua con relación a la puesta del sol, ¿no? Y crear esta atmósfera que hace que todos estos bloques de concreto eh, tengan digamos, un sentido metafórico con, con relación y el manejo de la luz, con todas estas partes de luces en los pasillos y en el manejo también de los interiores. Es decir, tiene las ventanas, pero los muros son inclinados para poder dar reflejos de luz. Adelante. Insisto, son antecedentes del minimalismo. Adelante. Aquí es donde empieza el minimalismo, que es el Tadahondo. Entonces, vemos la referencia con la escultura y para, digamos, esta pequeñísima casa, dentro de un callejoncito, dentro de un barrio, donde hay unas restricciones por el tema de los temblores, de unos 50 centímetros de cada lado, ¿no? Entonces se reduce muchísimo el terreno y hace esta pequeña casa de 2 recámaras, pero utilizando el patio central totalmente abierto. Es decir, llueve, pues, en la paz y está el sol y es digamos, la zona, la terraza, ¿no? Entonces, con el mínimo de elementos, la casa es totalmente interior. O sea, no tiene, por fuera puede ser un tanque de agua, pero el interior de la casa es una escultura en sí. Este es otro exponente, el Pauso, donde él trabaja mucho más el tema de los blancos, de lo escultórico y de las transparencias con la luz, ¿no? A mí me llamó la atención, tenía idea de que la tienda a la que se refería era la de abajo, pero no es. Sin embargo, es lo que a mí me explica mucho más lo que es el minimalismo, como, como esta actitud, insisto, de la importancia, o sea, el grito en el silencio. Es una tienda y entonces está toda con vidrio esmerilado, o sea, apenas se ven las transparencias, ¿no? Y entonces llama más la atención a las personas para ver qué es lo que hay adentro, ¿no? ¿Por qué la tienda no se pone con todos los anuncios y todas las llamadas de atención, todos los gritos, sino el silencio? Pues llama mucho más la atención que la tienda es completamente blanca y con ese vidrio esmerilado. Y bueno, ya un referente ya bastante más directo, que es la arquitectura de Campo Baeza, que él hace una interpretación de este minimalismo con la arquitectura mediterránea, ¿no? Completamente el manejo de este tipo de arquitectura, insisto, el que la trae básicamente y sobre todo de Grecia es Le Corbusier, ¿no? Y Campo Baeza la retoma, pero ahora sí con una geometría y con una materialidad y sobre todo eliminando todo el tema de la estructura. No hay ninguna columna, no hay ninguna trave, son solamente planos o bloques, ¿no? Y con la luz es con lo que logra la liviandad, ¿no? del material. Blanco en el piso, blanco en los techos, blanco en los muros, etcétera, etcétera. Esta se llama La Casa Gaspar, es una de sus primeras obras y es muy interesante porque está en una zona un poco árida, pero de campiña, ¿no? O sea, no es una casa, es una casa de descanso, ¿no? Por eso tiene la pequeña alberca, ¿no?
y realmente es pues un gran salón y dos zonas de dormir, ¿no? Creo que sí, dos zonas de dormir, una cocina y baño, lo que tiene. Lo que es interesante es cómo divide en cuatro partes, o más bien en seis partes, divide los patios. Entonces va haciendo una serie de separaciones, ahí se ve en la maqueta abajo. Y lo que llama la atención, porque las fotos son espectaculares, vi la exposición, realmente su presentación fue bastante espectacular, pero ya la aplicación y las fotos que vienen actuales, pues se usa como lo que es, o sea, con muebles de cualquier lugar y pues de cualquier forma, o sea, no, digamos, no cala, digamos, no está apropiada en la zona, ¿no? La zona es una casa donde llevas mochila, llevas cosas y, digamos, siempre está desordenada, pues una galera, pues, ¿no? Pero, insisto, la obra tiene una muchísima calidad y lo que nos presenta, pues básicamente es un cubo en la pradera, ¿no? Y aquí tenemos también este arquitecto japonés, donde nos presenta otro tipo de minimalismo, no es mediterráneo y tampoco es un minimalismo complejo, ¿no? O sea, es como una antítesis de ese concepto esquemático de minimalismo, ¿no? Es el máximo de simplicidad. Aquí lo presenta al revés, la complejidad. Y lo hace básicamente con una. Es decir, hay hay un contenedor, digamos, de esta malla que nos representa la materialidad del objeto, pero que sirve para poder crear una serie de trampas y de cierta complejidad en el interior. Entonces, la arquitectura realmente, es decir, separa lo que es el exterior del interior. Y para mí esa sería la esencia de esta arquitectura introyectiva, ¿no? Él hace esta obra en una Bienal de Venecia, creo que es la pasada, donde llega al espacio puro. O sea, significa que es un salón, presenta un bosque solamente de luz, ¿no? Es un gran salón y con puro efecto de luz y crea este espacio arquitectónico, metafórico, de bosque de luz. Bueno, ahora sí aterrizamos la, a la arquitectura de Cota Paredes porque es el sello, ¿eh? O sea, ¿no? Entonces, en esta casa que es para ver al cielo, eh, presenta una serie de soluciones que vemos que se van a repetir en otras casas. Y me llama mucho la atención por básicamente la certeza de lo que se está haciendo y cómo se puede ir aplicando en diferentes alternativas con diferentes condiciones. Aquí, esta es una casa eh, que la parte superior es completamente ciega, bueno, la parte inferior también, pero la parte superior, digamos, la que tiene las ventanas hacia la calle, no se ven, pero tiene una distancia eh, tan grande, imagino 4 metros, por ejemplo, en que permite que el sol y los reflejos del día vayan a producir toda una serie de sensaciones espaciales, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Entonces, de entrada vemos totalmente hermética, ¿no? Pero abierta con una hendidura y la entrada, ¿no? Con una materialidad del muro de concreto, ¿no? Ahí vemos la planta, pues completamente separada la casa, hay un pasillo y ya la casa está, digamos, flotando, ¿no? O sea, dentro de un área un área de jardín y la parte de atrás es donde están los servicios. Eh, una cosa que me llama la atención, que el terreno es irregular, pero se hace regular.
creo ahí. Sí, 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 definitivamente el proyecto tenía el reto porque todos los dos lados eran irregulares, entonces había que conseguir la ortogonalidad que no sé si viste que casi ninguno de los proyectos que hemos hecho tiene líneas oblicuas, No, diagonales ni así es. curvas. Esa es parte de esa. Es decir, a mí lo que admiro de tu obra básicamente es la certeza. O sea, no estás experimentando diferentes situaciones o siendo vulnerable a las diferentes posiciones de los clientes. No, tienes una certeza en cómo hacer una arquitectura de calidad, ¿no? Y una de ellas es la geometría, ¿no? La ortogonalidad. El rigor de mí es Exactamente. definitivamente, o sea, si lo como le Sí, damos cada uno su lugar, de mí es agarramos el rigor. así Y es. ahora que estuvimos en ese proyecto, era que cuadre, que dé, que coincida, que ajustar la casa para que respete la estructura. O sea, ese rigor es Así completamente es. miesiano. Así es. Y eso es lo que hace una arquitectura que trascienda al tiempo. O sea, esta es una arquitectura que no envejece, ¿no? Cuando tiene esos conceptos restrictivos, ¿no? De materialidad, de acabado y de posicionamiento con relación al clima, ¿no? Vemos los detalles. Es una casa muy pequeña, pero se ve enorme, ¿no? Y una de las cosas que más me llama la atención es que flota, ¿no? Es flota, porque, digamos, de este lado podemos ver que apenas se apoyan en, en en uno de los lados, en el otro lado no se apoyan. Entonces está flotando y da la vuelta, ¿no? Entonces nos hace ver que ese muro que es de concreto no es tan estructural, es sólido, pero no es para sostener todo ese gran volado, ¿no? Sí. Y el hecho también de que es más bajo este muro lateral, ¿no? Y es básicamente para mirar al cielo. Y yo busqué estas tres imágenes de cómo se maneja la luz, cómo pega la luz. No me di cuenta que el círculo era donde estaba la orientación, sí, la orientación. Pero vemos aquí que el sol pega de frente y entonces cómo protege a las ventanas de la recámara, ¿no? De la parte superior. Y después cuando está al centro, cómo pasa la luz y cuando está hacia la parte de atrás, cómo refleja e ilumina todo el interior de ese cubo que protege las ventanas, ¿no? Y entonces se generan unos efectos de luz con relación a la posición del sol. Y este detalle lo tomé, o sea, me llamó mucho la atención, el cómo haces, y de hecho habías sacado, quité la imagen porque se repetía con aquella, pero cómo se ve mucho más amplio el volado de este lado cuando remetes ese muro, cambias de material en el muro lateral, esa pieza de concreto, y la remetes un poco. Y entonces deja de ser estructura. Pues queda simplemente como un elemento de textura, pero el volado se ve enorme, ¿no? Digamos, hay una intencionalidad en la lámina de tu obra de ocultar la estructura, pero a la vez es un trabajo de estructura, pero de ocultar la estructura, pero a la vez es un trabajo muy inteligente de estructura, ¿no? Para solucionar esos detalles. Y costó bastante. Esta es de las primeras obras que hicimos ya independientes, sino que la primera ya uno contra el mundo. Y el ingeniero que nos estaba calculando eso nos quería poner una columna redonda metálica justo en la intersección del ventanal, donde está la pantalla de concreto, Sí, luego está el ventanal. sí. En esa esquina, ahí va una columna. Así es. Y yo era como que no puede ir ahí porque me rompe el espacio.
Y era cómo y cómo, y no se puede, y no se puede. Yo les decía de ejemplo que en la maqueta no se caía. Me dice, pero es que la maqueta no es igual, la maqueta funciona como si todo fuera un mismo material. Nunca se me olvida que me dijo eso. Es como si toda la casa fuera de solo de concreto. Así sí se puede, me decía. Pero en la construcción es mampostería, entonces vas a tener bloque, entonces ahí no se puede. Entonces, después de mucho empujar de que cómo y cómo, dijimos, ¿qué pasa si la columna en vez de en esa esquina la movíamos a la pantalla? Entonces le dimos 2 secciones a ese muro. Si se fijan Así en la es, foto, la segunda, la así es, sección es más grande así es, que en el muro de la izquierda. así Entonces es, esconde la columna, ¿no? Esa siempre ha sido la intención, como que la estructura no se vea. así es. Ajá. Y básicamente es para que se vea la volumetría, ¿no? Y se vea ligereza. Y este es el interior, ¿no? Entonces, esta es la vista de lo que es la sala hacia la fachada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues protección, vemos silencio, ¿no? Totalmente silencio. Pero esa hendidura nos conecta con la calle, ¿no? Con el mínimo elemento nos conecta con la calle. Y del lado izquierdo, con el cielo, ¿no? Entonces, es un amplio ventanal que a la vez se abre en esquina, ¿no? Y entonces es ahí donde iba la columna, en esa esquina, y se rompe de esquina, ¿no? Y entonces el espacio fluye y se crea este espacio interior como como una terraza. Es una gran terraza la casa. Ahí se ve claro. Como es una terraza, es una casa exterior completamente. Me recuerda a las japonesas, ¿no? Es una casa japonesa. Y vemos pues, que no tiene sus apoyos, ¿no? No se logra entender cómo está flotando la casa. ¿No? Y los pequeños detalles de vegetación, ¿no? Le da escala y le da, humaniza la casa, ¿no? La parte superior, saliendo de la escalera, nos conecta con el paisaje, ¿no? Y del otro lado, solamente con la luz. Y el baño, pues es una escenografía de luz, de composición geométrica, de control de material, de limpieza de ejecución. Esta segunda casa se llama ¿no? Bonsai, ¿no? La casa Bonsai. Fíjate que a mí me gusta distinguir básicamente lo que es en la interpretación de cualquier movimiento, porque la interpretación banal es esquemática y la interpretación superficial es retórica. Entonces, tenemos en el centro un minimalismo, del lado derecho es una interpretación esquemática del minimalismo. O sea, las 3 casas son minimalistas, ¿no? Pero la de la derecha es completamente esquemática y podría ser del moderno, o sea, no una caja de zapatos, ¿no? Y la otra, a pesar de que es una volumetría y que tiene muchos detalles y muchos elementos, contradice la esencia del minimalismo, ¿no? Que es básicamente esa arquitectura del silencio, con mucho luz, ¿no? Manejo artesanal, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el pavimento de piedra, el concreto y el muro blanco, ¿no? Que lo que nos está dando, ahora sí, no es una doble capa, sino ya es un interior, ¿no? Entonces la casa está hacia un lado, o sea, iluminada de este lado, del lado izquierdo, y por la parte de atrás. Entonces es hermética la casa, ¿no? Pero en el interior, pues es todo un suceso, ¿no? La primera situación que me llamó mucho la atención es que entras directamente a la cocina, ¿no? Entonces, lo más antifuncional que se le puede ocurrir a cualquiera, pero es la zona, la cocina, comedor, es la zona, digamos, más atrezada, más diseñada como elemento de interiores, ¿no? Entonces llega, entra al pasillo y entonces deja todo el resto
completamente limpio, ¿no? Es lo que vemos al lado derecho. Y la alberca dentro de la sala, ¿no? Y bueno, la razón lo explicas en tus documentos, que básicamente era pues una razón que tenía la familia por su actividad, ¿no? Con los hijos y con un poco terapéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la casa se vuelve la casa del agua, ¿no? Sí, la casa del agua, donde ahí está la doble altura, ahí tiene esa relación con el asoleamiento, ¿no? Y es el centro de la casa. Ahí se ve la entrada y directamente hacia la cocina o hacia la biblioteca. Entonces cambia la percepción de lo que es una casa. La casa se personaliza y a la vez se hace completamente museográfica, ¿no? Y el centro es la zona de las escaleras, es donde está todos los aspectos de luz, la doble altura hacia la alberca, ¿no? Y los efectos de luz que podemos notar con el manejo de elementos con luz laterales y las trampas con relación a las luces. Y bueno, la limpieza, simplicidad, desde una casa que tiene niños, pero a la vez es realmente un museo. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que esta es una de las casas que no sé si les pase que hay casas que les gustan mucho espacialmente, pero hay otras que dicen, yo viviría aquí. Esta no es mi casa favorita de las que he hecho, pero si me preguntan ahorita en cuál vives así más fácil, esta. Es una casa que se siente bien raro. A mí me daba mucho miedo eso que comentas de la cocina, ¿verdad? Porque sí, llegas y te recibe el comedor, ¿verdad? Entonces era una parte muy difícil porque pues yo tenía que acomodar sala, comedor, cocina y alberca en el mismo espacio. Sí. Entonces traté como de que, y no la podía sacar la alberca. Entonces, esa cocina comedor que ya después la he usado mucho, que se vuelve como una herramienta, surge por la necesidad. Así es. Y a la vez, pues es el hogar, es el centro de la casa, la cocina. Entonces, al dejarla como El recibidor, ¿no? Es la esencia de la casa. ¿sí? Tú llegas y rápidamente te reciben ahí sentados en la mesa, te sientas y tienes la alberca a un lado y se siente como un espacio muy diáfano, porque al final mide eso como 10 por 10 y tienes la alberca aquí, tú estás comiendo acá, estás viendo al jardín de acá, tienes unas vistas siempre. Y algo importante en la sección, si te fijas en la sección, en la lámina anterior, sí. Esa sección cuando bajas sí. se atraviesa de lado a lado, algo que no pasaba en Casa para ver al cielo. En Casa para ver al cielo tú abres la puerta y rematas con una puerta al fondo. Sí. Pero ya en varias de estas, la sección de la derecha, fíjense cómo se atraviesa de lado a lado, ¿no? O sea, el remate ya es cuando abres la puerta, tu remate es el ventanal y el jardín de atrás. Son cosas que se empiezan a repetir en muchos proyectos. Pero tanto la planta como el corte, tú ves la solución elemental. Y la casa es muy compleja, ¿no? O espacialmente es muy compleja. Pero la solución estructural y de composición es elemental. Entonces, ese es un logro. Y bueno, aquí la vemos iluminada de diferentes maneras y realmente es una obra de arte, ¿no? O sea, la iluminación que nos da esta calidez en esta zona de la cocina comedor y después estas vistas, ¿no? Donde predominan los tonos, las diferencias de tonos y hacen pues realmente escenográfica, ¿no? Es un museo la casa. Sí. Y con esas luces de la alberca, ¿verdad? Que rebotan y te pintan todo, pues todo el blanco. O sea, en esta casa es la primera vez bueno, entre esta y la casa de Jiji, me doy cuenta cómo el blanco, ustedes son pintores. ¿A poco no cuando estás pintando con blanco, con una microgotita que se quede el pincel, sí. para quitarla ya no es tan fácil? Sí.
O sea, el blanco es bien bonito porque te absorbe el color de todo lo demás y lo refleja y es bien fácil pintar la luz con el blanco, porque cualquier detallito, por ejemplo, ese vano, la lámpara la pusimos sobre el muro de la alberca, pero apuntando hacia atrás para que rebotara y que se iluminara. Y es un foquito amarillo, pues, o sea, luz semicálida. Pero se vuelve como ese juego, ¿no? De un pinceladito amarillo por acá y un pincelado un poquito más grande de azul por acá y lo difuminas. O sea, puedes pintar con micros foquitos y puedes hacer unos juegos pues muy agradables, ¿no? Creo. Y yo lo que te diré es que este enfoque de arquitectura introspectiva tiene un fundamento en arquitectura de interiores. Entonces, realmente eres un arquitecto interiorista que hace arquitectura. Sí. No. Sí. Y cada vez más, ahorita que vamos a hacer un proyectito de una remodelación de un dúplex de interés social, que son, no sé, 45 metros cuadrados. Y como es un dúplex, no le puedo agregar nada para arriba, no le puedo crecer, o sea, no le puedo hacer nada arquitectónico. Lo único que le voy a poder hacer es interiorismo. Y ahí se va a entender perfecto cómo la casita dúplex, con un poquito de interiorismo, pues la puedes volver muy digna, ¿no? Así es. Esta casa para mí es impresionante como obra. Se sigue el concepto de cerrar hacia el exterior, pero el interior es realmente espectacular, sobre todo. Es decir, lo que se puede ver en las plantas, que es bastante compleja como composición. Digo, composición es, la forma es geométrica simple, pero tiene una serie de recorridos y una serie digamos, de más complejidad que las otras casas, ¿no? Sin embargo, el interior es muy simple. O sea, es un gran salón y completamente espacio puro. Me llama la atención que notes eso porque a mí, pues esta es una de esas casas, ¿no? Pues que no se gana nada, que pasa como un poquito desapercibida, eh, pero me gusta porque yo siento como que, como que ya no se puede simplificar más la casita de 10 por 20, ¿sabes? Es como que ahí, sí, la planta baja a mí me encanta porque llegas como el concepto es concentrar servicios, un poquito como lo que hace Juan Carral, de que siempre concentra servicios, núcleos y libera el espacio. O sea, en esta casa le pasa lo mismo y la planta, o sea, todos los muritos están juntos, ¿no? Como en ese Mondrian, y ahí está el baño así, el closet aquí y la alacena acá. El concepto del muro pantalla evoluciona poquito porque ya no es como en la casa para ver al cielo, que todo era el muro abajo y luego el jardín y el espacio B completo. Aquí ya se aprovecha todavía más porque ya no es todo jardín, ya le metes una pieza al jardín y la empaquetas y entonces ya la recámara ya tiene un jardín mucho más compacto, alineado a sus dimensiones. Y el recorrido, lo que dicen, o sea, ya todo lo que le queda alrededor es puro flujo, un flujo muy directo. Y se repite la sección. O sea, esto que ves en la foto de la derecha es más o menos cuando tú ya vas entrando y vas caminando, ya pasaste la escalera y ese es tu remate. O sea, son las estrategias que se van repite y repite y repite. Claro, siempre las charlas las empiezo así en esa parte de que, a ver, todas las casas que van a ver, la mayoría todas están dentro de fraccionamientos privados de la ciudad, ¿no? De Guadalajara o no sé. Y como decía Mies, la arquitectura es un reflejo de tu época, de su época. Y pues esta es la época que nos tocó vivir, ¿no? O sea, la época de la delincuencia, la época donde la gente se quiere meter en un coto privado. Entonces, les digo, no, estas casas no están en medio de la selva, en medio del paisaje, no ven al mar, no tienen nada valioso. O sea, la casa esta, el ventanal, o sea, jugamos ahí con la altura y media, pero el ventanal no tenía que ser doble altura porque justo detrás de esto hay una calle y del otro lado de la calle hay otro coto
y ese coto pues está dándole la espalda a la calle, entonces todas las recámaras arriba ven a la calle, entonces si yo hacía un ventanal a doble altura ahí, las recámaras de todas esas casas iban a ver hacia adentro. Claro. Entonces por eso jugamos con esta estrategia como de la ventana muy horizontal. Pero claro, por ejemplo, en el proyecto de acá de Bola de Oro, pues ya no le puse pantalla, que no creas que no. Obviamente me hubiese encantado darle un vuelo de 6 metros, 10 y 6 metros. Obviamente lo pensé y dije, obviamente se hubiera visto espectacular, atrapé el paisaje, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dije, ¿es necesario? ¿Sabes? El Tata me dijo, oye, ¿por qué no te aventaste tu pantalla? Era tu momento. ¿Sabes? Era tu momento, me dice, o sea, y si ya te conocían por la pantalla, ya te lo hubieras echado, cabrón. Pero dije yo, no era necesario. A mí me gusta, ya tengo años resolviendo como una respuesta. Así es. Claro, claro, que aplica la estrategia de Lampens. O sea, Lampens es cerrarse hacia la calle y abrirse hacia la naturaleza. Julian Lampens, si no lo conocen, apúntenlo y vuélvanse adictos a ellos, ¿no? Es como cuando alguien te pasa una canción que no has escuchado y ya de ahí no paras de escuchar todo el disco. Así es Julian Lampens. Una vez que alguien ya te lo presentó, dicen que en este texto decía que Lampens es la libertad de Le Corbusier y el rigor de Mies, como si lo echas a una licuadora y te da. Y siempre se cierra. O sea, las casas de Lampens están ahí en medio de los bosques de Bélgica, pero se cierra la calle y luego se abre desnudo, ¿no? Hacia el bosque. Es un poquito lo que hicimos ahí también en Bola de Oro. Sí, a ver, yo lo que creo que desde el punto de vista del interiorismo, o sea, lo que se produce básicamente es las sensaciones espaciales interiores, ¿no? Aunque tengas, digamos, este patio y después el paisaje, pero de todas maneras, lo que vale es la materialidad del interior, ¿no? Es decir, tan es valioso que el mobiliario es mínimo. O sea, el mobiliario pasa, digamos, se puede ir cambiando de diferentes modelos, pero es el espacio el que tiene una razón de ser, o sea, como arquitectura. Y eso para mí es como la esencia y el rescate de lo que es el diseño arquitectónico, ¿no? Y lo vamos a ver con la última imagen más adelante. Entonces, los efectos de luz, digo, de todos estos recorridos realmente son espectaculares como escenográfica, ¿no? Estás viviendo dentro de una escenografía, ¿no? Cambio de materiales, ¿no? Y sobre todo con ese concepto de cuadrado sobre blanco sobre blanco, Ah, ¿lo viste? claro. Así Con se iba a ese, llamar la casa, blanco sobre blanco. exactamente, de ese cuadrado blanco sobre blanco, que realmente aparecen formas geométricas pero diluidas. Vi esta casa que fue antes de saber de ti, vi la casa, me llamó mucho la atención y mi expresión es un poema. Es un poema porque es una interpretación de minimalismo, pero muy mexicano. O sea, la escalera nos remonta a la arquitectura, el cómo el pavimento de la calle se continuó con la escalera, le da esa materialidad. Pero yo no entendía, Dios sí sabía que era la cochera abajo, pero pues, la casa flota. Es decir, ¿por qué la cueva? Si yo diría, bueno, es sobre la cueva, ¿no? Casa sobre la cueva, ¿no? Pero tiene su razón de ser. Y la principal es que es una casa muy pequeñita, igual que junto a dos casas minimalistas de otra interpretación esquemática, y que sobresale básicamente por toda la limpieza y la presencia, ¿no? de la simplicidad, pero a veces una composición muy controlada
La composición se llama equilibrio, ¿no? Es un concepto de equilibrio. Y los colores que se producen, no porque esté pintado, sino con la luz. Interesante que dijeras el concepto de equilibrio, ¿eh? Sí, pero además la casa flota. La casa flota. Y básicamente porque no le ves ninguna estructura, ¿no? Está flotando sobre la cueva. Pero lo que me llama la atención cuando la vi ya por dentro es su complejidad. O sea, parece un cubito con niveles y realmente la casa es de 4 niveles, ¿no? Sí. Y con 2 dobles alturas, ¿no? Separadas. Entonces, es realmente un Tetris. Es realmente la solución es un Tetris. Es bien compleja, ¿no? Y sobre todo, muy espectacular. Es decir, la cueva, entras al estacionamiento, hay una trampita y de repente se abre a una doble altura con el árbol. Y la ventana, que es una alegoría, ¿Siempre? ¿no? Sí. Entonces, insisto, es como una propuesta, pues, para mí única, ¿no? Porque tienes un invernadero ahí en el interior de la casa, ¿no? Y que hace que la cueva rompa su idea oscura de una cueva, ¿no? Una cueva de luz. Exactamente, es una cueva, pero una gran cueva. La casa sí es una cueva, pero toda la casa es una gran cueva, ¿no? Ahí vemos en el corte lo que es esa doble altura con esa gran cueva, ¿no? Y la casa está encima, ¿no? Está arriba, ¿no? Pero el segundo corte es lo que vamos a ver en la fachada, ¿no? Que es esos 2 niveles. Y lo más interesante es las escaleras. Las escaleras normalmente son elementos de transición, normalmente de servicio, y aquí es la zona más espectacular de toda la casa. Las escaleras. Porque están alineadas, estas 3 escaleras están alineadas en un sentido que hacen que para recorrerlas se haga un recorrido, ¿no? Y esa es la zona más iluminada desde la parte de arriba, que va a generar unos efectos de luz, ¿no? Por eso puse las 3 imágenes de la luz con diferentes efectos y que produce efectos de iluminación y de fractales. ¿Sí? La casa es geométricamente euclidiana, geométricamente simple, pero tú ves fractales. Ahí están los cortes. Y ahí están las escaleras, ¿no? Es una solución, pero bien compleja. O sea, para mí es espectacular que puedas hacer esos recorridos, de la vuelta y pues sigas subiendo. Y veas que la casa en la parte de adelante son 2 niveles y en la parte de atrás son 4. Y dentro de unas dimensiones, pues que son muy estrechas. Sí. O sea, la casa se vuelve tridimensionalmente espacial, enorme, dentro de espacios muy limitados, ¿no? Y bueno, la parte de arriba está con la terraza, ¿no? Que eso es curioso porque justo al lado, la casa de al lado es de un arquitecto muy reconocido de Guadalajara, que también ha tenido Premio Nacional de Arquitectura, a Ricardo Aras. Pero esas casas, siento yo que no le interesaban tanto por el terreno, porque un terreno de 11, 50 que te quitan 1,5 lateral, pues ya no está tan fácil aventarte, ¿sabes? La super casa, ya te quedan 10. Ya en 10 no está tan fácil aventarte la super casa. Sí. Entonces, como tú dices, no parece que le puedes sacar tanto, pero ya te vas dando cuenta que le puedes sacar a todo, ¿no? O sea, hasta la de 350. ¿Cuánto mide la de Tadawando? 350 creo que mide de frente 350 de frente. el terreno. Sí. Por todos lados se ve enorme la casa. Hablando de Euclides, ¿le encontraste la proporción áurea? Sí. Sí. Está en la planta. Y también aquí En la sección. secciones. Uh-huh. Aquí están las secciones.
Sí están excepcionales. Sí, porque tenías 11.50 del terreno, te quitaron 1,5 metros, te quedaron 10. 10 entre 1,618, pues más o menos te da 6,18 y 3,70, una cosa así. Y la sala mide 6 por 6. Entonces ahí más o menos te va quedando, no exacta, pues, pero se buscó. Bueno, ya ni me acuerdo si se buscó, pero creo que sí. Bien. Fíjate que esta casa me la encontré en la mañana. Estaba revisando. Yo no tengo que ponerla. Ya no va a aparecer en el documento, pero me parece también otra. Es decir, lo que tú decías, ¿no? De que no está cerrada, ¿no? Pero, y sobre todo, pues, vista, ¿no? Del interior hacia el exterior de la calle, ¿no? Pero también es muy interesante, sobre todo por todo lo que es la dimensión y lo largo del terreno. Esto es espectacular, ¿no? O sea, la sala, el jardín, todo completamente limpio, los detalles. Y esto me llama mucho la atención, la cocina, ¿no? La cocina que tiene la estufa, el patio atrás y esta chimenea, ¿no? Sí, 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 claro, que sí es pantalla. De hecho, yo digo que es como la evolución, porque en Casa Paralela al Cielo es la de un nivel, porque es un muro de 3 metros, pero también tiene la de arriba, ¿verdad? Pero aquí es la pantalla de 7 metros de concreto, porque tuvo que ser de concreto para que no tuviera castillos, para que no se viera la estructura. Pero ahí sí estaba muy pesado el muro, había que romperle. Y le puse el hueco arriba, le hice un cuadradito, le hice la línea, le hice no sé qué. Pero de repente el hueco del mismo ancho del ventanal, nomás alineado a la altura de la barra, entonces ya traes como que 2 dimensiones ya están, ¿no? El ancho del ventanal y a la altura de la barra. Y ya no más faltaba la otra. Pues ahí 1,20, no me acuerdo qué. Pero sí, me gustó mucho cuando se publicó. Alguien comentó ahí en una publicación, no sé qué, que decían que la pantalla y el jardín es como si le lavaras la fachada a todo lo que hay atrás. Porque es como si estuvieras viendo pues hacia el exterior. El hueco te deja ver un poco más hacia el exterior, pero la pantalla no. Entonces es como si, como si te limpiaras tu propia, como si vivieras en medio de la guerra y tú solito dijeras, ¿sabes? Bueno, aquí llegamos a esta, esta, esta propuesta se trata de una acción social, sobre todo porque es para una empleada tuya doméstica que te pide que le des una asesoría, ya que hacen dibujos y hacen planos, una asesoría de cómo cambiar las láminas de asbesto y para su casa, ¿no? Y para mí lo valioso es la sensibilidad que tienes hacia tu equipo, ¿no? Y hacia tomar cualquier tema. Y lo que mencionabas, ¿no? De que la ciudad está llena de este tipo de autoconstrucción y solamente hace falta la sensibilidad del arquitecto para poder enfrentarlo, ¿no? ¿Y cómo enfrentarlo? ¿Cómo piensan que se puede enfrentar una casa de este tipo, de este nivel, para hacer una obra similar a todas las anteriores, ¿no? Gracias a Gaby es la propietaria, y esta es aquí sí hay una diagonal porque ya existían, pero digamos no desentona, ¿no? Y digamos dentro de lo que cabe, pues está en el rango de una arquitectura de calidad con todas las limitaciones del programa, ¿no? Y bueno, con efectos de luz, ¿no? Que nos da esta calidad. Y imaginen recuerden la cocina como estaba y cómo queda ahora, ¿no? Entonces es como integrar a una parte del equipo que es valiosa y que está viviendo todo este movimiento, integrarlo de manera pues personal, ¿no? Y me imagino
en su cambio de vida, ¿no? Para vivir esta casa. Sí, le cambias, fíjate, algo he aprendido en estas dos casas, que la arquitectura no te cambia la vida, te cambia el estuche, ¿no? Te cambia el estuche de la vida, pero tu vida sigue exactamente igual. Como estés por dentro, por más que tengas, ¿sabes? Por más que vivas como Elvis, ¿vieron la película esa de Elvis? Elvis vivía en el penthouse de un hotel, ¿no? En Las Vegas. Pues tú dirías que el que vive en un penthouse de un hotel en Las Vegas pues, va a ser muy feliz, ¿no? Pero no. O sea, lo mismo, pues Gaby puede, obviamente, obviamente su espacio la anima y así, pero toda la mente de Gaby es la misma. No le cambias la educación a la gente con la arquitectura. Bueno, quizá con los años. Esa es una de las preguntas que últimamente me he hecho, pero definitivamente mm, sus problemas ahí siguen. Claro. ¿Sabes? Ella se cambia al día siguiente de que se le entrega la llave y no gana más dinero, no trae más educación en la mente, no, sus problemas están igualitos, nomás adentro de una casa con buena luz y ya tiene baño, ya tiene, ¿sabes? Pero ella en sí misma es la misma. Sí forma Entonces, parte de esa cultura y sobre todo, como tú dices, de lo que hay adentro, ¿no? Y para mí es diferente de la siguiente, o sea, porque la siguiente te busca y te busca como arquitecto. sí, podría creer, pero ya cada vez más creo que sí. Sí, ella te busca con toda la ingenuidad del mundo, ¿no? Te pide la asesoría como arquitecto, porque le gusta todo. Y entonces es muy diferente. Pero aquí lo valioso es el equipo, ¿no? O sea, de que tú generosamente le promueves, ¿no? El poderla vincular a lo que ella está viviendo dentro de las oficinas, ¿no? En sí, Casa Blanca, entonces donde te conecta a través de la red y te pide la asesoría porque te muestra lo que ella está haciendo de una habitación para, pues para sus hijos o para un hijo en especial. Y podemos ver que hay una diferencia entre el tema de la cocina, que hay cierto orden, cierta intencionalidad, la barra, dentro de lo que cabe, y es una casa pues diferente, que es una casa de interés social, y te puedo decir minimalista. Sí, porque son dos, tres muros y ya. ¿No? Minimalista la casa. Entonces, digamos, pero hay esa intención y por supuesto su cultura, ¿no? De tener todo el tiradero ahí y vivir realmente en una cueva. Y este es el resultado. Entonces, el resultado es espectacular. ¿No? Vemos las casas minimalistas del lado, pero la presencia de esta casa que le va a dar un sentido, una posibilidad de intervención totalmente del mismo nivel de las otras casas. Y eso para mí insisto, no porque el cliente sea de otro nivel cultural o de otras capacidades, o incluso de limitaciones, ¿no? Todas las limitaciones se resolvieron a través de apoyos y a través de tu intervención, por supuesto. Pero como diseño arquitectónico es el mismo rigor de todas las demás casas, es una escultura de casa, ¿no? Sería que sí, ¿verdad? Y es que fíjate, ese es un tema interesante. Apenas, digo, obviamente respuestas no tengo, solamente preguntas. Eh, Kurt Cobain se mete un balazo con su rifle a meses de haberse comprado una casota en Washington, ¿sabes? Era el sueño de toda su vida, o sea, él venía de familia pobre, ¿no? Y se compra la casota de, ¿sabes? Ahí en la zona buena, ¿no? De Seattle, creo. Eh, en,
que tengas adentro, pues, ¿sabes? O sea, tú puedes ser feliz viviendo abajo de un árbol. Abajo de un árbol, sí, pero me gusta pensar. Sí, sí, sin duda. Sí. Yo, Sí, sin duda. Ujú. Sí. No, sí, quizás lo que te quería decir era que la arquitectura no soluciona todos los problemas, pues, ¿sabes? O sea, ya los problemas que trae el ser humano, solamente yo siento que la educación los puede curar, ¿sabes? Y sobre todo el interés. El Ujú. interés. Porque en esta casa sí se nota esa, esa motivación que tiene esta señora Sí. por tener otro tipo de casa. Y como tú lo notaste, me gustó mucho que hiciste el comentario de la barra de la cocina. En la barra de la cocina se nota que estaba buscando hacer una arquitectura contemporánea. Así es. Ella sola la hizo con tutoriales de YouTube. Así es. Entonces quería hacer la cocina monoespacio. Así es. Y ella terminó siendo casi arquitecta, ¿sabes? O sea, me hablaba todo. Yo creo que ha de haber visto ya todo el canal, ¿sabes? Sí, 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 sin duda. Entonces, no, ya hasta nos pidió trabajo porque lanzamos una convocatoria que estábamos solicitando ahí ayuda en administración y yo estuve a nada de decirle a Marce, oye, pues que dé clase. dale chance. Pero no. Pero sí, y ella, a diferencia de Gaby, en el proyecto de Gaby ya ves que le hice yo otras propuestas a Así Gaby. es. Entonces yo le sacaba la cocina donde la tenía y la mandaba al fondo, viendo hacia el patio, le hacía monoespacio, las recámaras, o sea, una casa mucho más como esta. Pero Gaby no se dejó. Gaby con su idiosincrasia fue, no, mi mamá puso la cocina ahí y yo ahí la voy a dejar y yo quiero ver hacia allá y bueno, Gaby, tú sabes. Sí. Pero aquí Blanca fue como, no, ella pidió como el paquete completo. Así Pidió la doble altura. Ahí está la doble altura. Entonces, no hay diferencia. Sí, digo, digo, es que realmente va a cambiar la vida, ¿eh? ¿No? Solo, o sea, no están ahí los muebles, ¿no? O sea, la sola arquitectura y la cocina, ¿no? Cualquier nivel, pero buen nivel, un nivel de calidad, ¿no? Espectacular. Y ahí está, ¿no? Los efectos de luz, el espacio puro, ¿no? Está el cuadrado blanco sobre blanco, Blanco sobre blanco, sí, sí, sí. ¿no? Malevich, siempre. Y y la señora realmente admirando la luz, espacio. Sí, es un espacio que yo le había propuesto ahí donde está ese doble altura, yo le propuse el cuarto de lavado. El cuarto de lavado que quedó abajo, en la planta baja. O sea, mi propuesta era que se abriera el jardín completito de los 6 metros y pues arriba el cuarto de lavado y todo sencillo, ¿no? Pero ella muy visionaria, te digo, muy arquitecta, se imaginó perfecto la doble altura y quedó muy bien ese espacio. Y sigue siendo, y algo que me gusta mucho de este proyecto es que son los mismos ejes de la casa original. O sea, donde está la escalera es el eje del baño que está aquí, que se guardó, que se mantuvo. O sea, demolimos una parte otra vez, ¿no? El equilibrio. Se demuelen 2, 3 muros y se quedan 2, 3 muros y los laterales, ¿no? Y esos mismos muros que se quedan, pues donde está la escalera iba la cocina. Entonces la escalera la apretamos
para que quedara dentro, ¿no? Dentro del eje, dentro del plano, que se sintiera como sustracción tipo cueva, ¿no? Que se ve en la foto esta. Y arriba la planta alta, pues no es más que la copia de la planta baja de la recámara delante y el baño, se repiten, la escalera y toda la pieza de atrás se construye respetando el mismo eje. Del lado derecho, pues se forma su baño y su vestidor, y lo que sobra es la recámara. Entonces, me gusta mucho eso, ¿sabes? Que como que ni diseñaste, pues, nomás fuiste riguroso en respetar las geometrías que ya estaban ahí, ¿sabes? Pero el resultado es toda tu maestría para hacer arquitectura. Y aquí lo que denota es tu generosidad, ¿no? Y liderazgo para poder convencer a una serie de empresas para poder hacer esta obra gratuitamente. Entonces, muchas gracias. Pues es el comienzo, eso hablábamos hace rato con Rafa que es el comienzo apenas, el comienzo de muchas cosas, ¿verdad? Y esta parte de la arquitectura, fíjate, cuando estábamos en la fiesta de inauguración de la oficina, en el 2017, pues fueron amigos, fue la clienta de la cueva, o sea, algo chiquito, ¿no? Pero yo les dije, me gusta tanto esto que si pudiera lo haría gratis. Nunca se me va a olvidar, porque jamás me imaginé, o sea, nomás lo dije, ¿no? O sea, pero como tal, nunca fue mi sueño de un día voy a estar haciéndole casas gratis a la gente. Pero este año, el 2025, si lo hacemos bien, vamos a hacer otras 2 y vamos a hacer pequeñas intervenciones de cambiarle una estructurita, de cambiarle no sé qué, de cambiarle no sé cuál, y vamos a hacer que sea sustentable, que eso va a ser lo más potente. Pues mi estimado Abraham, te queremos dar un reconocimiento, agradecerte nuevamente tu visita y queremos leer el reconocimiento. La Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, en sus facultades para premiar obras relevantes, otorgan el presente diploma al arquitecto Abraham Cota Paredes en reconocimiento a la calidad y propuesta de obra arquitectónica que enlatece la arquitectura mexicana, así como la valiosa labor de divulgación de obras arquitectónicas a través de la plataforma Mass Medium y de su innovadora propuesta académica de arquitectura avanzada. Muchas felicidades y muchas gracias por estar acá.